Continúan las preocupaciones respecto de los informes del Banco de México que dan cuenta de lo que se conoce como salida de capitales. En la globalización económica no solo se mueven mercancías como las materias primas, bienes intermedios y de consumo final de un mercado a otro, sino que también se mueven flujos de dinero que denominamos inversión extranjera y que vemos cristalizada en nuevas fábricas, maquinaria, equipo, construcción de edificios, etcétera. Y a esa inversión le denominamos inversión extranjera directa. Pero hay otro tipo de inversión que llega a los mercados de dinero y capitales y que tiene otras características y orígenes, por lo que merece ser explicado por una experta en el tema y que es la maestra Janet Quiroz Zamora, a quien le doy la bienvenida a Cuentas Claras. Bienvenida, Janet. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Buenas noches. Te agradezco mucho. Bueno, y qué mejor que en tu voz nos expliques primero a nuestra audiencia para poder entender la salida de capitales, qué es la entrada de capitales y qué la provoca. Ok, sí, claro, con mucho gusto, Raimundo. Pues mira, en términos muy sencillos, es algo parecido a lo que comentabas, pero en este caso no estamos hablando de inversión física, sino de inversión en instrumentos financieros. Estos flujos pueden llegar pues para invertirse en bonos que emite Banco de México, o también se pueden invertir, por ejemplo, en acciones o también en algunos bonos corporativos, o sea, es decir, bonos que emiten empresas, pero pues en este caso la información de la que me gustaría platicarles, pues tiene que ver con los flujos de extranjeros que llegaron al país hace algunos años para invertir de manera puntual en deuda que ha emitido Banco de México como pues el agente financiero de la Secretaría de Hacienda. Es decir, o sea, los inversionistas pues le están prestando dinero al gobierno federal y de ahí que pues han adquirido estos bonos y lo que hemos visto pues en los últimos años ha sido que pues estos flujos de capitales, o sea, este dinero que ha llegado al país, pues ha salido. No solo no es que no haya llegado más, sino que pues realmente pues mucha de esta inversión extranjera se ha ido a otros destinos. Con esto, pues realmente pues este monto que ha salido en los últimos años, pues acumula ya pues una cantidad bastante importante. Estamos hablando que desde antes de la pandemia hasta la fecha, pues ha salido cerca de 553,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, lo que representa pues una salida de casi el 26%. Y bueno, pues ante esto, pues realmente, o más bien lo que explica o está detrás de este comportamiento tiene que ver con varios factores. En primer lugar, pues comentarle al auditorio que pues la crisis económica generada por la pandemia, pues lo que provocó fue una gran incertidumbre en el entorno financiero, pero también en los inversionistas, en donde si consideramos que un inversionista pues extranjero tiene la oportunidad de invertir su dinero, no solo en México, sino en otros países que pues posiblemente le den menos rendimiento, pero también tengan menos riesgo ante una coyuntura cuando se torna compleja, pues entonces decide normalmente pues invertir, o sea, ante un ámbito así como el que les estoy describiendo, como el que vimos desde el año pasado, pues prefieren sacar su dinero en donde ellos consideran que hay más riesgo, y por riesgo me refiero a un riesgo de que no paguen, o sea, que no se les pague lo que se les prestó, en este caso al gobierno de México, o en otro sentido a otros países emergentes. Entonces, pues lo que vimos fue que más nerviosismo, una mayor cautela, y de ahí que pues se dio pues esta salida masiva de los capitales de México, pero como les comento también de otros países emergentes, pues ya que, o sea, México forma parte de un grupo de países emergentes donde pues también hay otros muchos que pues habrá algunos que tengan menos riesgo implícito y otros que tengan pues mayor riesgo. Entonces, pues realmente esta es la principal razón por la cual vimos esta salida tan notoria
de inversión en cartera del país, pero también pues me gustaría comentarle al auditorio que esto se ha presentado, como les decía, en otros países emergentes, debido a que pues China fue incluido a uno de los índices globales de renta fija más importantes que hay en el mundo, y esto se anunció en septiembre del año pasado. La inclusión de China a este WEFI se llama este índice, en donde muchos inversionistas a nivel global pues siguen la estrategia diseñada a través de este índice, que invierte pues hoy por hoy en 20 países, y a cada uno se le da pues un peso dentro de este índice, que corresponde también a el porcentaje de un portafolio o de una cartera que estará siendo invertido en ese país. Entonces, pues al incluir a China en este índice que se anunció desde septiembre, como les digo, del año pasado, y fue incluido en octubre de este año, pues hemos visto una salida de los países, del resto de los países, donde pues los inversionistas mantenían su dinero y que pues estarían viéndose perjudicados por pues la inclusión de China a este índice. Entonces, si bien pues también México, como les digo, pues ha enfrentado riesgos importantes, sobre todo en el contexto internacional, pues también esta salida ha correspondido a una estrategia también de los inversionistas. Sí, Janet, entonces, a ver, esto quiere decir que los capitales que llegaron y que invirtieron en México con su tasa de interés, sus intereses y compraron bonos, sobre todo gubernamentales, al vencimiento ya no se convencieron de volver a comprar nuevos pagarés, se fueron. ¿Quién se queda a comprar esos pagarés de deuda del gobierno en México? Así es, pues realmente no es que no haya o que no haya un apetito, o sea, o demanda por estos instrumentos. Una vez que Hacienda emite estos pagarés o estos bonos, pues hay un mercado secundario que después de que se emitió esta deuda empiezan a comercializar, o sea, esos pagarés. Entonces, pues lo que realmente sucedió es que en este mercado que se le llama mercado secundario, fue donde los inversionistas extranjeros empezaron a vender sus papeles y la empezaron a comprar esta deuda los locales. Y por locales, pues son inversionistas institucionales, incluyendo Afores y también incluyendo a particulares. Realmente no es que pues no haya, como te digo, demanda por instrumentos emitidos por el gobierno mexicano. Sí la hay. Aquí el tema importante es que al salir o al no llegar, o sea, estos inversionistas extranjeros, pues normalmente un inversionista extranjero pues trae otra moneda, usualmente dólar. Entonces, si bien, o sea, esta tenencia está siendo absorbida por locales, lo que no está sucediendo es que no estamos recibiendo pues un flujo mayor de dólares de extranjeros que buscan adquirir, o sea, pues estos instrumentos, y que en todo caso ellos tienen que vender sus dólares para poder comprar pesos, y con Sí. estos pesos voltearse y comprar estos instrumentos. Claro, es extraordinaria la forma en que nos has ayudado a articular justamente estos instrumentos de deuda, lo que ocurre en el mercado y por el tipo de cambio. Entonces, habrá de suponer que también hay un impacto en el tipo de cambio, Janet. Por supuesto, sin duda, pues realmente la balanza de pagos en México pues está compuesta por varias cuentas, o sea, cuenta financiera, cuenta de capital, pero pues realmente la buena noticia para México es que nuestras exportaciones pues realmente han tenido un comportamiento favorable, han tenido un comportamiento positivo, que han venido desacelerándose, sobre todo por pues choques adversos que han habido por la escasez de algunas materias primas para la producción de algunos bienes, y eso ha permitido pues justo que no se alcancen a manufacturar, por ejemplo, vehículos o algunos otros productos, y pues de ahí, o sea que las exportaciones pues han resentido, o sea, esta menor oferta de productos, pero por supuesto que hay otros, por ejemplo, como agropecuarios u otros que sí se han podido vender al exterior y que se manufacturan en México, que ha permitido de alguna manera pues compensar, o sea, esa escasez, digámoslo así, Sí. de recepción de dólares por la parte de inversión de cartera.
Sí, ahora bien, Janet, justamente en las exportaciones está el petróleo. Y pues de repente yo por ahí escuché a algún funcionario de gobierno lanzar las campanas al vuelo de que el petróleo se dirigiría hacia la ruta de los 70, $75, pero hoy en la lectura que hiciste del reporte de la Agencia Internacional de Energía no hay tal. Así es, pues realmente lo que hemos visto a lo largo de este año, pues ha sido realmente una sorpresa. O sea, se estimaba que la demanda de petróleo sí se iba a recuperar, pero de manera más gradual. Y lo que vimos fue, pues realmente que en los últimos meses se dio esta crisis energética en Asia, en Europa, y por crisis, pues me refiero a la escasez de algunos productos energéticos, que lo que generó fue un efecto sustitución en donde, por ejemplo, ante la escasez de gas natural, pues empezó a utilizar gasolina o petróleo y realmente vimos un incremento muy significativo de los precios de energéticos. Pero hacia adelante, pues se estima, o sea, que esta recuperación siga siendo gradual, pero en las últimas semanas, pues el descubrimiento de esta nueva variante de coronavirus, la famosa variante Omicron, pues realmente representa todavía un riesgo para la recuperación económica, con la amenaza de que si fuera más contagiosa o que generara síntomas más severos, pues entonces pues realmente sería necesario que se vuelvan a imponer medidas de restricción a la movilidad más severas. Algunos países ya están imponiendo algunas, como el caso del Reino Unido, pero pues de realmente que sea esta cepa o alguna otra, como todavía pues no hemos superado del todo la pandemia, sigue implicando un riesgo para la recuperación económica y con ello también pues evidentemente la demanda, en este caso de energéticos, que bueno, realmente se utiliza para la producción de muchos bienes. Y Sí. si no hay demanda, pues entonces la oferta pues estaría viendo pues un superávit de oferta, en este caso también de petróleo. Vaya, Janet, no sabes cuán agradecidos con tu capacidad de síntesis y ponerlo en cuentas claras para nuestra audiencia ayuda mucho justamente a entender estos fenómenos que no están tan lejos de nuestra vida cotidiana. Te agradezco muchísimo tu apoyo, haber aceptado la invitación. Esta va a ser tu casa y desde luego puedes desearte también un cierre de año extraordinario y un próspero 2022. Muchísimas gracias a ti, Raimundo, y también al auditorio por la amable invitación y les mando un cordial abrazo a todos. Gracias, Janet. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los motivos por los que se atraen inversiones a nuestros mercados de deuda y capitales, pero también las causas por las cuales se van, en la voz de la maestra Janet Quiroz Zamora, subdirectora de Análisis Económico de Monex. Vamos a un último corte y al regresar le explico en Cuentas Claras qué es y cómo nos afecta la tasa de interés del Banco de México. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.